El Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos presenta La danza en la escuela hoy, una mirada crítica a la enseñanza del lenguaje de la danza en la educación obligatoria. Hoy, la importancia del lenguaje danza en la educación obligatoria, a cargo de la licenciada María Inés Vitanzi. Hola, colegas, compañeros y compañeras, docentes de Entre Ríos. Mi nombre es María Inés Vitanzi. Agradezco a la Coordinación de Educación Artística esta invitación para participar de estos micros educativos. Les cuento que formé parte del equipo de capacitación de la Coordinación Nacional de Educación Artística durante los años 2011 a 2015 en el lenguaje artístico danza, y de allí es el contacto con la provincia de Entre Ríos. Cuando decimos danza en la educación artística, estamos hablando de la danza en todas sus orientaciones, géneros, especialidades o modalidades. Por ejemplo, la danza clásica, contemporánea, la danza folclórica, la expresión corporal, porque así es como está mencionada en la Ley Nacional de Educación 26.206. Por primera vez, la danza está mencionada en una Ley Nacional de Educación como uno de los lenguajes artísticos, junto con música, artes visuales y teatro. ¿Por qué decimos entonces que la danza como un lenguaje? Por su posibilidad comunicativa. Podemos narrarnos mediados por la danza. Habilita una posibilidad más de comunicación con una particularidad. Es un lenguaje no verbal. ¿Es importante en la educación? Sí, claro, es muy importante en la educación porque amplía las posibilidades de comunicación, amplía el universo simbólico y cultural de los niños, de las niñas, de las y los jóvenes que transitan la educación obligatoria. ¿Cuáles son los componentes o materiales con los que trabajamos, producimos, experimentamos en la danza? Esos materiales con los cuales podemos combinar diferentes formas, pero que siempre van a estar presentes, que le dan identidad al lenguaje. Esos materiales son el espacio, el tiempo, la energía, el movimiento. Ustedes preguntarán, ¿el cuerpo? Sí, el cuerpo también, por supuesto. El cuerpo siempre está. En la educación está muy instalado esto de que hay espacios curriculares donde se trabaja el cuerpo y otros donde se trabaja la mente, entendiendo que hay una escisión en ese concepto de cuerpo. Nosotros trabajamos desde un concepto integrado del cuerpo, el cuerpo como una integralidad. No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo en sus múltiples dimensiones, un cuerpo orgánico, un cuerpo sexual, un cuerpo emocional, un cuerpo perceptivo, un cuerpo simbólico. Y esto es también el enfoque que transitamos desde la danza. Y quisiera hacer un apartado con respecto al movimiento. Cuando hablamos de movimiento en la danza, no hablamos de cualquier movimiento, porque podemos pensar que hay otras áreas de conocimiento, otras disciplinas que también trabajan el movimiento. Aquí nos referimos al movimiento poético. ¿Por qué poético? Porque cuando ingresamos a la danza, ingresamos a un espacio no cotidiano, un espacio-tiempo que no es cotidiano. Y en ese espacio-tiempo no cotidiano, el movimiento es la posibilidad de generar sentidos. De allí es su carácter metafórico, la búsqueda de significaciones que no tienen una correspondencia literal, unívoca, como por ejemplo sí lo tiene el signo. En este caso tiene un sentido metafórico porque es la posibilidad de generar distintos sentidos
como subjetividades que lo exploran, el cuerpo atravesado por un cuerpo sensible, perceptivo. Los docentes podemos trabajar desde una estructura o desde una metodología, pero también podemos habilitar que los y las estudiantes vuelquen sus experiencias, vivencias, su sensibilidad en sus movimientos danzados. Entonces esos movimientos serán verdaderos, no siguen un patrón del deber ser, sino que dejan fluir una subjetividad, una sensibilidad que lo hace poético, generando entonces un espacio-tiempo no cotidiano. Entonces, la danza es un lenguaje no verbal, un campo de conocimiento que no sustituye ni es accesorio a otros campos del conocimiento, que brinda la posibilidad de ampliar el universo cultural y simbólico de las y los estudiantes. Trabaja con materiales como el tiempo, el espacio, la energía, el movimiento, que es necesario hacerlos conscientes. ¿Y la danza folclórica cómo ingresa a la escuela? A finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se organiza el Estado Nacional, ante el enorme flujo inmigratorio que llega a nuestro país, se presenta la necesidad de generar un sentido de nacionalidad. Y entonces una de las medidas en el año 1908 es de instalar las conmemoraciones escolares, o lo que comúnmente llamamos actos escolares o fiestas escolares, para generar ese sentido de pertenencia o nacionalidad. En esos actos escolares, las maestras de grado, generalmente apoyadas en algunas recopilaciones o manuales, algunos de ellos que fueron editados por el Consejo Nacional de Educación, presentan coreografías del repertorio folclórico, como por ejemplo el pericón, que es una danza que en realidad populariza el circo criollo, al incorporarla en una de sus obras teatrales, que es en Juan Moreira. Incorpora esta danza que ya no circulaba en los espacios sociales, porque en esa época eran más populares las danzas enlazadas, como la mazurca, la polka, el vals. Entonces los hermanos Podestá la presentan teatralmente y le suman una figura que antes esta danza no tenía, que es el pabellón nacional. Y con esta figura cobra mucha fuerza y popularidad, justamente porque refuerza ese sentido de nacionalidad, y de esta forma, al popularizarse, ingresa al espacio escolar como danza nacional. Este material del que hablamos, editado, al que recurren maestras, docentes, seleccionaba cuáles eran las danzas nativas o danzas folclóricas. Esta selección no incluía, por ejemplo, las danzas de los pueblos originarios, ni las danzas de los afrodescendientes, ni la de los inmigrantes, porque se pensaba que el chamamé, por ejemplo, el candombe, el tango, no eran consideradas justamente porque estaban asociadas a los menchos o a los prostíbulos, o porque tenían movimientos o figuras que eran considerados obscenas en ese tiempo. Entonces, como vemos, quedan fuera un montón de ritmos folclóricos y coreografías del repertorio de nuestro país y de Latinoamérica, que es tan diverso y tan rico. ¿Por qué hacemos esta reseña? Para comprender que cuando a veces a los docentes de danza folclórica se nos pregunta qué enseñamos, generalmente se responde: enseño el gato, la chacarera, el pericón, o sea, un repertorio coreográfico. Pero los docentes de danza enseñamos mucho más que un repertorio. Tenemos que hacer conscientes los materiales
con los cuales trabajamos, estos materiales que los hablamos anteriormente, para enriquecer nuestra propuesta didáctica. Enseñamos un repertorio, pero no solo, también enseñamos un lenguaje. Enseñar solo el repertorio limita las posibilidades de profundización en estos materiales de la danza, tan vital y tan necesarios fundamentalmente en los primeros años de la escolaridad. Entonces, además, propiciar incorporar nuevos ritmos o otros ritmos folclóricos vigentes como el yoti, el huayno, el rasguido doble, el taquirari, ritmos binarios que están más cercanos al orgánico, a la caminata. Un dos, nosotros caminamos en ritmo binario. A veces se recurre a enseñar el gato porque se piensa que sus figuras son sencillas. Cuando el gato tiene un ritmo y además se utiliza el paso ternario, que es muy complejo para quienes están iniciándose en el lenguaje de la danza. Entonces la propuesta es retornar a la matriz original de la danza folclórica y popular, que es la improvisación, el contagio convivial, estar con otro, la repetición, sí, ¿por qué no? Una repetición, pero que no esté asociado a un deber ser. Esto es así y no de otra forma. Una repetición que me habilite a encontrar nuevos sentidos, a incentivar nuevas posibilidades simbólicas y nuevas posibilidades de movimiento danzado. Revalorizar la improvisación como una de las metodologías de trabajo. Organizar una estructura como un cimiento o como una raíz, pero poder improvisar sobre esa estructura para poder transformarla. El docente y la docente involucrándose para contagiar y contagiarse con el movimiento, con el ritmo, como sucede en las fiestas populares y en los bailes populares. Retomemos entonces esa matriz original que tiene la danza folclórica y popular y llevémosla al aula. Atender al deseo. Sin deseo no hay poética, porque ¿por qué y para qué danzamos? No necesariamente ponerlo en palabras, sino que cada subjetividad encontrará sus sentidos, esa posibilidad que conmueve y moviliza tanto al que danza como a quien es espectador de la danza. A veces estamos atados a lo tradicional. La tradición es muy importante porque es lo que recibimos de las generaciones anteriores, el patrimonio cultural, cómo esas generaciones anteriores resolvieron su estar en el mundo, la historia de nuestra cultura. También la tradición es transmitir un legado para que el que lo recibe tenga la libertad de resignificarlo, moverlo, transformarlo. Esta es una posibilidad enorme que tiene el lenguaje de la danza folclórica y popular. Por eso invito a los docentes, las docentes, a abrir esas posibilidades para que los nuevos cuerpos, las nuevas generaciones generen otros sentidos que los incluyan. Bueno, muchísimas gracias por compartir este espacio, queridos colegas, y espero que pronto podamos contactarnos nuevamente. Si alguien necesita comunicarse, dialogar, preguntar, intercambiar, la Coordinación de Educación Artística tiene mi correo y bueno, por ese medio podemos acercarnos y podemos estar en contacto. Muchísimas gracias y hasta una próxima.